8 de la mañana con 20 minutos, seguimos en la ciudad y el mundo. Oiga, y mire, más allá de las percepciones, de los análisis, de las valoraciones que hemos estado haciendo sobre el debate, hay algo que se llama la ciencia de los datos. ¿Qué es la ciencia de los datos? Bueno, pues es, como su nombre lo indica, la ciencia que se dedica a analizar la realidad desde los datos duros. ¿Qué nos dicen los datos y a partir de eso cómo entendemos cierta realidad? Y bueno, está con nosotros aquí en el estudio, nos da muchísimo gusto recibir a un joven consultor, Gerardo Orantes Jordán. Él es director de ciencia de datos de la empresa consultora Gerencia del Poder y nos visita porque hicieron un análisis muy interesante y muy novedoso, ya va a ver usted, quizás único en este debate presidencial, sobre los datos del debate. ¿Qué nos dicen? Es lo que decíamos, Gerardo, han llamado ustedes también la minería del debate. Lo que está abajo no se ve, pero también influye. Qué gusto saludarte, buenos días, bienvenido, Gerardo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y como bien comentas vamos a presentar un producto que se llama Discursera, que es minería de textos acerca de las posturas del debate, que arroja análisis cuantitativo de las posturas de cada uno de los candidatos, así como también algunos elementos que te permiten analizar el estilo y el contenido de las posturas. ¿Cómo realizan este análisis para que la gente entienda lo que va a ver? Me decías que son diversos algoritmos los que ustedes utilizan para llegar a estas conclusiones. Sí, así es, vamos a presentarles gráficas provenientes de diferentes métodos, cada uno de los métodos tratando de resolver preguntas diferentes y como bien te comentaba, algunas tienen que ver con el estilo y otras con el contenido. Si quieres comenzamos. Adelante Gerardo. La estadística básica es el total de palabras por candidato. José Antonio Amid se lleva la delantera en ese sentido, ya que presentó más de 3,000 palabras en el debate, a diferencia de Jaime Rodríguez el Bronco o Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, que fue el último candidato al presentar tan solo 2,000 palabras en todo el debate. Es decir, José Antonio Meade, gracias a un entrenamiento notorio en la forma en la que expone, logró presentar 1,000 palabras más que el candidato Andrés Manuel López Obrador. Interesante. Sí, y tiene que ver con esto que veíamos López Obrador, que habla muy despacio, no muy lento, y bueno, el tiempo pues se le iba. Exacto. La siguiente medida es la medida de diversidad léxica. Eso tiene que ver con la cantidad de palabras únicas. Ricardo Anaya fue el que utilizó un lenguaje más amplio y eso tiene que ver con que se salió de la tendencia común de hablar de política y tomaba temas específicos, coyunturales, o hacía referencias a libros en donde le permitía tener un lenguaje diferenciado. Que eso habla de preparación también, ¿no? Exacto. Jaime Rodríguez el Bronco, a pesar de que fue uno de los que más palabras pronunció, tuvo el lenguaje más pobre en el sentido de la diversidad. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación, nada más para que nos sirva de referencia, acerca de las palabras por minuto de cada uno de los candidatos en los debates presidenciales anteriores, desde 1994 hasta 2012. Vemos que Felipe Calderón es quien más palabras por minuto alcanza a pronunciar y además la longitud de las cajas te hablan de la consistencia. Vemos que tiene una caja corta y eso quiere decir que siempre en cada intervención más o menos utilizaba la misma cantidad de palabras por minuto, lo cual habla de mucho entrenamiento a la hora del discurso. Vemos que en caso contrario Ernesto Zedillo hablaba muy pausado, hablaba de manera estructurada, pero tenía más o menos 80 palabras menos por minuto que Felipe Calderón, lo cual es una desventaja porque logras poner menos temas en la agenda. Una cuestión que es muy importante identificar es el lenguaje utilizado por cada uno de los candidatos. Esta nube de palabras refleja las palabras más utilizadas en general y la posición y el color tienen que ver con aquella persona que utilizó más esas palabras. Por ejemplo, vemos que la palabra vamos, gobierno, pueblo, corrupción estuvieron inscritos en mayor medida en el lenguaje de Andrés Manuel López Obrador.
Una cosa muy notable es que 3 de los 5 candidatos se refirieron a Andrés Manuel López Obrador como parte central de su discurso. Tanto Ricardo Anaya, el Bronco y José Antonio Meade. Cada quien lo hizo de maneras distintas. Ajá. El Bronco se refería a él como Andrés, José Antonio Meade como Andrés Manuel y Ricardo Anaya como López Obrador. Pero todos están en la parte central de su discurso. Fíjate qué interesante este dato que nos das, esta nube de palabras, porque efectivamente nos indica cómo ciertos temas y ciertas palabras dominaron el debate, y entre esas palabras está el nombre de Andrés Manuel, que pues era mencionado por todos, ¿no? Claro, vemos que Margarita Zavala tuvo un lenguaje distinto al de los demás, que tiene que ver específicamente con defenderte, defender y verdad. Ella se alejó del discurso de casi todos los demás y tuvo un lenguaje que se inscribió en un tema de seguridad al utilizar la palabra defenderte como su palabra principal. Sí, le hablaba mucho a la gente en ese sentido, de decir, yo te voy a defender a ti, ¿no? Es correcto. Otra cosa que es muy importante son las palabras que identifican al discurso. Estas palabras ya no tienen solamente que ver con la frecuencia, sino con la exclusividad con la que se usan. Es decir, todos los candidatos hablan de país, gobierno, pero entonces esas palabras no aportan mucho contenido para identificar quién las dijo. Sin embargo, hay palabras clave que sí te ayudan a identificar quién es el que expone esa postura. Andrés Manuel López Obrador, en un lenguaje que ya nos tiene acostumbrados, utilizó la palabra pobres como su palabra principal. En cambio, Ricardo Anaya, cosa muy curiosa y por primera vez desde 1994 a la fecha, utilizó López Obrador, es decir, el nombre de un candidato como su palabra principal, y eso corresponde con la estrategia que tenían planteada. Él es el segundo lugar y tenía que hacer un combate frontal. Él iba sobre el puntero, ¿no? Eso queda claro. José Antonio Meade, aunque sí se refirió muchas veces a López Obrador, también se refirió a Anaya, por eso no vemos que López Obrador haya sido una de sus palabras clave, pero la primera cosa que tenía que hacer José Antonio Meade era deslindarse del PRI como marca, y por eso vemos en su estrategia que ciudadano fue su palabra clave. Él tenía que presentarse como un ciudadano que está participando por el PRI, pero que no es priista. Claro, y la segunda es México, o sea, tiene que ver también con el nombre de su alianza, Todos por México, ¿no? Exactamente, y hace hincapié en dos cosas. En que fue secretario de Hacienda, ahí lo vemos como la tercera, estaba apelando a su experiencia, y por último, y eso tiene que ver también con la forma en la que abordó la pregunta sobre la Ley de Seguridad Interior, le dio importancia a las Fuerzas Armadas. Interesante, las palabras que utilizaron más cada uno de los candidatos. Por último, vamos a comparar las palabras que identificaron al discurso de los independientes. Otra vez, Jaime Rodríguez el Bronco hablaba de ciudadanos, al ser una candidatura independiente tiene sentido, hablaba de su experiencia en Nuevo León. Vemos que la tercera palabra es Andrés, y esto confirma algo que has venido comentando. Andrés Manuel estuvo en el centro del debate, fue del personaje que se trató el debate de alguna forma. Y el Bronco le hablaba pues en el tono confianzudo que él maneja, ¿no? En el tono confianzudo. Y vemos también que él se refería también a Anaya. También. Y el lenguaje que utilizó Margarita Zavala tuvo que ver con defenderte, supuestos, conformes, respeto, política. Vemos que está menos estructurado, aquí no se puede ver una estrategia específica, excepto que tenía que poner en el centro del discurso defenderte como su palabra clave. Por último, vamos a presentar una matriz de similaridad. Y esto me resulta muy interesante porque, por ejemplo, si vemos qué lenguaje fue el más parecido a Andrés Manuel López Obrador, vemos que se acercó más al lenguaje de los independientes que al lenguaje de José Antonio Meade y de Anaya. Y tenía sentido porque José Antonio Meade y Anaya iban en una postura de claro ataque, mientras que él tenía una postura más reservada. Vemos, por ejemplo, que el discurso de Ricardo Anaya
no tiene una similitud muy importante con los demás candidatos, y esto tiene que ver con con lo primero que comentábamos, que él abordó algunos temas que se salían del tema central para puntualizarlos, por ejemplo, cuando citaba al libro o cuando hacía referencia a textos técnicos como para deslindarse de la responsabilidad. Que ahí lo hizo muy bien, ¿no? Porque Eso de repente te daba la página, la cita, el donde se mencionaba un nombre, un dato. Sin embargo, si vemos a quién se pareció más, aunque ya mencionamos que no fue muy parecido, pero a quién se pareció más, fue Andrés Manuel López Obrador. Eso ya lo podíamos prever en los últimos días de campaña. Su discurso y sus propuestas se habían alineado a las que López Obrador venía presentando, nada más que presentadas en un lenguaje más técnico. Eso a mí me parecía que podía pasar y sucedió. Aquí podemos ver que al discurso al que más se alineó, por decirlo así, fue al de López Obrador. Pues interesantísimo, de verdad, estos datos que nos das, Gerardo, y de verdad que nos ayudan un poco a ver lo que no se ve a simple vista, ¿no? El análisis de esta ciencia de datos que hace Discursera y Gerencia del Poder. Agradecemos mucho, de verdad, este valioso análisis, Gerardo, y te estaremos consultando, si nos permites, para otros temas a lo largo de la campaña, en este análisis de ciencia de datos que están ustedes realizando y del discurso. Con muchísimo gusto, te reitero, muchas gracias por la invitación. Seguiremos presentando mayores análisis acerca del debate. Estaremos haciendo una cobertura todavía más grande para el segundo debate y aquí estaremos todas las veces que nos invites. Sin duda. ¿Y dónde puede la gente ver sus análisis? ¿Dónde te pueden leer? ¿En las redes sociales dónde los pueden seguir? Los análisis estarán disponibles en las redes de Gerencia del Poder, @Gerencia del Poder, tanto en Facebook como en Twitter. Y estaremos publicando en diferentes medios. De entrada en Newsweek pronto sacaremos un artículo ya con mayor profundidad acerca del debate. Perfecto. Gerardo Orantes Jordán, director de Ciencia de Datos de Gerencia del Poder y de Discursera, gracias por haber estado con nosotros y te estaremos invitando, por supuesto, a este interesantísimo análisis que nos realizas. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Gerardo Orantes. Vamos a una pausa y tenemos más. Qué interesante, de verdad, el análisis, ¿no, Carla? Así es, ya estamos recibiendo varios comentarios vía Twitter. Nos dice Germán Suárez que está muy interesante el dato de que Calderón hablaba más que los otros. Dice que decía puras tonterías, pero muchas, Pero bueno, hablaba Así es. muchas palabras por minuto, es lo que nos decía Gerardo. Y el tema, por ejemplo, que el nombre de López Obrador haya figurado junto con corrupción, inseguridad, Alejandro, violencia, los temas principales, ahí estaba el nombre de López Obrador. Y esta parte, además de nombrarlo unos Andrés Manuel, otros Otros López Andrés. Obrador, otro en Andrés, ¿no? Así es, en fin, ahí estuvo sin duda parte de la temática de este debate de anoche. 8:33, ya volvemos con más a la Ciudad y el Mundo.